Tengan todos muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Juan. Estaremos en esta mañana en los versículos 12 y 13, los dos últimos versículos de la carta. Y hermanos, siendo que la vamos a terminar hoy, primeramente por la gracia de Dios, vamos a leer la carta completa, que son esos 13 versículos, para nosotros poder tener, hermanos míos, en este cierre de la carta, el contexto completo, así como un breve resumen de lo que hemos aprendido. Dice la palabra de Dios: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias por tu bendita misericordia. Bendito seas y alabado seas por siempre. Padre mío, agradecemos, Señor, que nos hayas dado a tu Hijo Jesucristo, el Todopoderoso, en el que tenemos salvación solo por medio de la fe. Señor mío, gracias te damos porque estamos en esta mañana reunidos en tu nombre para honrarte. Padre, te pedimos que seas tú por tu Santo Espíritu, que nos haga fortalecernos y profundizar en la verdad, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea sobre la base y el fundamento de tu verdad, Señor. Ayúdanos a crecer en discernimiento, ayúdanos, Señor, a amar la verdad, a defender la verdad, a estar en la verdad siempre. Señor mío, te pedimos por tu Santo Espíritu que nos guíe, Señor, a tu Hijo Jesucristo, que hagas resplandecer su rostro, Señor, y la gloria perfecta de la eternidad pasada que siempre has tenido con Él en gloria, Señor, para que podamos mirarla, para que podamos correr, Señor, y abrazar a tu Hijo. Te pedimos todas estas cosas en su nombre, en Él oramos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Vamos a acabar esta carta en esta mañana. Recuerde que la predicación debe ser expositiva y debe ser secuencial, lo que quiere decir que aprendemos todo lo que una carta enseña y la hacemos versículo a versículo. Y hermanos míos, tendremos, por la gracia del Señor, el privilegio de ser una iglesia que concluye otra carta. Esta es la carta más corta, el libro más corto del Nuevo Testamento. Y hermanos míos, vamos, como dije, por la gracia del Señor, a finalizar esta carta el día de hoy. Y ya que concluiremos esta carta, hermanos, déjenme darle un rápido resumen de lo que hemos aprendido en los 3 mensajes anteriores. El primer mensaje estuvo en los versículos del 1 al 4 y ese mensaje se tituló Experimentando comunión en la verdad. Recuerde que toda esta carta tiene que ver con la comunión de los santos.
el compañerismo entre creyentes. Y en esos versículos del 1 al 4 vemos que Juan escribe a la señora elegida y a sus hijos. Recuerde que esta es una manera en que Juan se dirige a una iglesia local y a los miembros de esa iglesia, a los creyentes que están en esa iglesia. Juan aquí va a hablar del amor que se fundamenta en la verdad. El punto es que el amor cristiano es diferente sustancialmente del amor pagano, en que su base y su fundamento es la verdad. Esa verdad es el mandamiento del Padre. Esa verdad es lo que está escrito en la palabra de Dios, que es la Biblia. El segundo mensaje estuvo en los versículos 5 y 6, que se tituló ese mensaje Creciendo en comunión en la verdad. Y es que Juan ruega a la iglesia que crezca en el amor bíblico. Recuerde que estaban practicando ellos un amor generoso, un amor hospedador. El problema era que habían aceptado ayudar a predicadores viajeros que no estaban en la verdad, que no estaban predicando el verdadero evangelio, y sin embargo ellos sentían que hacían lo correcto delante de Dios porque estaban expresando un amor. Juan pide que crezcan en amor basado en la verdad, que ese amor sea de acuerdo al mandamiento de Dios, no un amor pagano, sino un amor cristiano. El tercer mensaje, que fue el de la semana pasada, versículos 7 a 11, el mensaje se llamó Negando la comunión por la verdad. Lo que nos pide Juan, les pide a la iglesia local a quien escribe, y por extensión a todos nosotros hoy que somos cristianos, no tengan una relación de compañerismo, de comunión y de amistad con los no creyentes. Particularmente, no apoyen o ayuden a los que pervierten el evangelio. El punto de Juan aquí es que no es lo mismo tener algún tipo de relación, hermanos míos, en el día a día con gente que no es creyente. Eso se entiende que es algo que vamos a enfrentar, vamos a hacer. De hecho, queremos estar de alguna manera en esa relación para llevar el evangelio a otros, pero lo que Juan nos está pidiendo es que eso no puede ser una relación de comunión o compañerismo cuando existen falsos maestros predicando un falso evangelio, que levantan falsas iglesias en donde hay falsos cristianos, en donde se predica la mentira acerca de un evangelio diferente. No que lo haya, nos dice de hecho Pablo en Gálatas capítulo 1, sino que hay muchos que pervierten el evangelio, que lo cambian, que predican otro evangelio. No deben, dice Juan, ni recibirlos en casa, no deben ni decirles bienvenidos, entendiendo esto como alentarlos, ayudarlos a que propaguen ese falso evangelio. Y esta mañana estamos, hermanos míos, en los dos últimos versículos de esta carta. El título, como ya he dicho, es Expresando comunión en la verdad. Y Juan va a dejar claro que tiene, hermanos míos, un profundo y gran anhelo de estar con los hermanos, estar entre ellos, estar cara a cara con ellos, para seguir enseñando la verdad bíblica en la que encontrarán gozo. Y que los hermanos de otra iglesia local los animan a perseverar en el Señor. Así que, hermanos, Dios nos conceda la gracia en esta mañana de acuerdo a sus infinitas misericordias, y que Jesucristo, Dios el Hijo encarnado, sea exaltado para su gloria y para nuestro bien. Punto número 1 en esta mañana, versículo 12, la primera parte, el anhelo de enseñar. Todo lo que va a hacer Juan aquí es expresar el anhelo, las ganas, la intención de hacer algo. En este caso está escribiendo, y en el punto número 1 tenemos el anhelo de enseñar. Dice el texto, así comienza el versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, dice Juan. Hermanos míos, estas muchas cosas se refiere a la verdad, esa verdad de la que escribió al inicio de la carta. Recuerde que mencionamos incansablemente la palabra verdad, 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 y ahora va a terminar Juan la carta diciendo que aún tiene muchas otras cosas, y esas otras muchas cosas que quiere enseñar, que quiere escribir, son referentes a la verdad bíblica. Quiere decir que esa verdad de la que está haciendo referencia Juan aquí es doctrina, es enseñanza bíblica, es conocimiento de la Escritura. Hay mucha más enseñanza que Juan desea que los hermanos aprendan.
Porque nadie, hermanos míos, puede crecer espiritualmente si no continúa aprendiendo la verdad bíblica. Hermanos, el cristianismo no es un destino al que llegamos y una vez que hayamos llegado ahí, no hay nada más que hacer, más que esperar llegar al cielo. No, hermanos míos, sino que el camino que nos marca el Señor es una larga senda por la cual caminamos, y mientras vamos caminando en esa senda, mientras vamos por ese camino andando, vamos aprendiendo, vamos refinando nuestro conocimiento, vamos profundizando en las verdades que empezamos a aprender en la palabra de Dios. Nadie que llega al Evangelio, hermanos míos, llega sin el conocimiento del mismo. Es decir, nadie puede ser salvo sin abrazar el Evangelio. Pero también es cierto, hermanos, que nadie que llega al Evangelio lo sabe todo. Ni se espera que lo sepa todo, ni conoce toda la doctrina bíblica, sino que de hecho, conforme vamos creciendo en el Señor, vamos avanzando en la meditación y en el estudio de la Escritura, vamos aprendiendo lo que la palabra de Dios enseña. Y eso es lo que nosotros debemos tener bien claro, hermanos. Es necesario estudiar la verdad, es necesario enseñar la verdad, es necesario aprender la verdad, amar la verdad, vivir la verdad, proclamar la verdad y defender la verdad. El día que usted deje de aprender la verdad, será el día que deje de crecer en la vida cristiana. Así como, hermanos míos, un bebé nace y al nacer se le tiene que alimentar para que crezca saludablemente, así todo cristiano que nace de nuevo por el Espíritu Santo, todo cristiano que ha abrazado el Evangelio, ha venido a ser, dice la Escritura, una nueva criatura. Y esa nueva criatura debe ser alimentada con la verdad para crecer saludablemente en la verdad. Si usted tiene un bebé y no lo alimenta saludablemente, el bebé crecerá deficientemente, podrá presentar enfermedades, podrá no desarrollarse de acuerdo a lo que debería, y en última instancia, si no tiene alimento ninguno, morirá. Hermanos, es fácil de entender, creo que nadie podría negar lo que acabo de decir, en lo natural, pero a veces pensamos que puede ser diferente en lo espiritual. Y la realidad es que no. Recuerde esto siempre. Cuando empleamos un argumento en cuanto a lo natural y lo espiritual, estamos haciendo la comparación de menor a mayor. Es decir, si eso ocurre en lo natural, ¿cuánto más no ocurrirá en lo espiritual? No es menos, hermanos míos, el ejemplo que ponemos, no es menos grave. Es de hecho más profundamente grave no crecer siendo alimentados en la verdad para el espíritu de aquel que ha venido a creer el Evangelio. Y esto es lo que está anhelando Juan. Quiere escribir más cosas con referencia a la verdad, a la doctrina bíblica, al Evangelio, a Jesucristo. Particularmente quiere escribir acerca de la persona y obra del Señor Jesucristo a los hermanos. La verdad, hermanos míos, es el centro de la vida cristiana. La verdad es mucho más que simplemente no mentir. Muchas personas creen que están en la verdad porque dicen, yo no miento. Para empezar, eso es mentira. Cuando alguien dice, yo nunca miento, es la prueba de que eres un mentiroso. Pero es mucho más que simplemente, hermanos míos, esforzarse por no mentir. La verdad es el pulso de vida que sostiene a un cristiano. La verdad no es un concepto, ni siquiera, hermanos míos, la verdad es una idea por la cual debamos vivir. La verdad, hermanos míos, es el Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 32 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un concepto no te puede hacer libre. Una idea no libera a nadie. Ha de ser algo personal. Es una persona la que toma acción para liberar a otro. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. Cuando, hermanos míos, crecemos en el entendimiento de que la verdad es una persona, todo cambia. Porque la relación que tenemos con la verdad
deja de ser una relación meramente aquí en la cabeza, en donde entendemos que hay mentira y verdad, y empezamos a vivir esa relación personal con aquel que es la verdad encarnada. Él es la verdad. Todo Él, cada aspecto de Él, su carácter, sus palabras, sus ideas, la manera de vivir, todo lo que Jesucristo nos modela en la Escritura es la verdad. Eso es vivir en la verdad. Eso es ser la verdad. Eso es, hermanos míos, andar en la verdad. Eso, hermanos míos, es lo que nos va a liberar cuando conocemos al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, versículo 36, dice, así que, dice Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Note eso. Hay una presuposición aquí. Cuando Jesucristo dice que si el Hijo os libertare, quiere decir que todos aquellos a los que el Hijo no ha liberado están en esclavitud. Pero dice más aún, dice, seréis verdaderamente libres. Eso quiere decir, hermanos, y presupone el hecho de que hay una aparente libertad que no es una libertad real. Las personas por lo general tienen una idea de lo que es ser libres. Y en sus mentes, cuando se habla de libertad, muy probable y muy comúnmente piensan que libertad es poder hacer lo que se les dé la gana cuando se les dé la gana. Esa es una falsa libertad. Eso de hecho es una esclavitud a tu propia voluntad. Por eso Jesús dice que solo cuando el Hijo os libertare, podréis ser verdaderamente libres. No una apariencia de libertad, no un sentimiento de libertad, sino ser verdaderamente y profundamente libres. Y la pregunta para todos los que estamos aquí hoy, aquellos que ya están en Cristo, aquellos que dicen yo estoy en Cristo, y aquellos que claramente saben, yo no sé nada de Cristo, yo no sé nada de la Biblia, yo he escuchado esas cosas, pero yo no las conozco. La pregunta es, ¿estás en la verdad? ¿Estás en el Señor Jesucristo? ¿Estás aprendiendo la verdad? ¿Estás creciendo en la verdad? ¿Estás profundizando en la verdad? ¿Estás siendo libre en Cristo Jesús? ¿O sigues bajo el yugo de la esclavitud, de la mentira de este mundo? Solo Cristo puede dar libertad, solo la verdad de la Escritura, porque es la inspirada palabra de Dios que nos da libertad, hermanos míos, puede abrirnos los ojos a darnos cuenta que fuera de Cristo estamos esclavizados. Y solo en Cristo encontramos libertad. Punto número 2 en esta mañana. No solo el anhelo de enseñar. No es solo que Juan tiene un anhelo de seguir enseñando a los hermanos acerca de Jesucristo, sino que hay un anhelo de comunión. Versículo 12, segunda parte. Dice que él tiene estas ganas, tiene muchas cosas que escribir. Y continúa el versículo y dice, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Juan, hermanos míos, valora el poder estar con los hermanos de la iglesia a la que escribe. No solo quiere hacerlo por medio de la carta que les escribe, sino que le expresa claramente que quiere ir y estar con ellos cara a cara. Lo que vemos aquí, hermanos míos, es la importancia de esa comunión, de ese compañerismo, de ese congregar de manera presencial. Él desea ver a los demás hermanos, desea estar entre ellos, hablar con ellos, platicar con ellos, saber cómo están, reír con ellos, llorar con ellos. Desea estar en medio de la congregación de creyentes, quiere estar en medio de los santos. Juan no se conforma simplemente con saber que él puede escribir una carta llena de enseñanza acerca de Jesucristo, llena de enseñanza acerca de las verdades bíblicas. No se conforma con eso y dice, yo quiero estar entre ustedes. De hecho, no voy a seguir escribiendo. Por eso esta carta es tan corta, hermanos. Si yo no quiero seguir escribiéndole tantas cosas que podría hacerlo, sino que quiero estar con vosotros y enseñarles personalmente. Quiero hablar estos detalles con ustedes.
Hermanos míos, estamos en una época, estamos en un mundo en donde se quiere reemplazar la comunicación cara a cara, las relaciones personales de manera presencial uno con otro, por diferentes medios y plataformas tecnológicas, como si eso pudiera sustituir el estar presentes unos con los otros. Hermanos, eso nunca va a ser posible. Porque en la comunicación humana, hermanos, hay muchas cosas y una dinámica que apenas y podemos entender que ocurre cuando nos comunicamos de manera presencial cara a cara. No es lo mismo, hermanos míos, mandar un mensaje de WhatsApp que estar con la persona y hablar con él. De hecho, una de las barreras de comunicación que tenemos hoy en día, pareciera esto, hermanos, de verdad contradictorio, pero es la tecnología. ¿Usted no le ha pasado que le manda un mensaje de WhatsApp a un hermano o una hermana y uno se queda así? ¿Qué es lo que me quiso decir? Creo que entiendo que esto. O uno simplemente a veces nada más entiende algo y luego no, lo que te quise decir es esto. Porque, hermanos, el escribir, no estando cara a cara, requiere saber escribir. Y por el otro lado requiere saber entender. Una coma hace la diferencia entre entender una cosa y otra. Un acento, un punto. No solo eso, no vemos el tono en que nos escriben. Y entonces cuando leemos solo las letras, nosotros le damos el tono que imaginamos. Ay, mira cómo me lo dijo. ¿Cómo que cómo te lo dijo? Si es un mensaje. No puedes saber cómo lo escribió. Pero cuando estamos de manera cara a cara y personal, hermanos, entonces es diferente. Es diferente porque aquel que habla expresa muchas otras cosas más que simplemente un mensaje comunicando información. Hermanos, estoy aquí predicando en esta mañana y no es lo mismo que escuchar esto después en Facebook o en el YouTube o donde sea. No es lo mismo. Ayuda, claro que ayuda. La intención por la cual nosotros hacemos estas cosas no es para sustituir que usted esté acá presente el domingo, sino para que después usted pueda sacarle más provecho al mensaje. Pero de ninguna manera se le pediría a ninguno de los hermanos de esta congregación o de cualquier otra: no te preocupes, no vengas, total, lo puedes ver por Facebook, porque no es lo mismo. No es lo mismo. En una ocasión hablábamos con algunos hombres, unos hermanos hablábamos con algunos hombres con respecto a ir a determinada conferencia. Y un hombre dice: ¿y por qué no lo ven si lo transmiten por YouTube? Y uno dice: usted no entiende. Es que ahí es diferente, ahí es otra cosa. Hermanos, y estoy hablando hasta este punto única y exclusivamente de comunicación. Cuando vamos a la Escritura y vemos lo que está ocurriendo en el momento en que la palabra de Dios es expuesta y es abierta a la congregación, hay algo que es imposible replicar por cualquier medio tecnológico que exista o que pueda existir alguna vez. Y es el hecho de que la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo empieza a obrar en medio de su pueblo para traer convicción al corazón y entendimiento a la mente de aquellos que escuchan. Y esto es lo que está diciendo Juan. Yo pudiera pasarme la vida escribiéndoles un montón de cosas para que aprendan. Y eso ayudaría, claro que ayudaría. Pero Juan dice: pero no es lo mismo. Yo quiero estar entre ustedes. Anhelo estar en esa comunión que hay entre el pueblo de Dios por el Espíritu Santo cuando la verdad está siendo predicada, enseñada, expuesta. Hay una diferencia. De tal manera, hermanos, que queda completamente excluida la idea de que pueda haber un cristiano que dice: yo soy cristiano en mi casa. Hermanos, recuerde que en unos mensajes anteriores les estuve citando cuántos versículos, hermanos, con respecto a lo que manda el Señor, los unos con los otros, los unos para los otros, los unos por los otros. Hermanos, y es que la verdad, crecer en el Señor tiene que ser, por definición, de manera obligatoria y no negociable, en comunión con los demás creyentes, en comunión con los demás hermanos. Fuimos hechos por Dios, hermanos míos, para estar en comunión con Él y estar en comunión con mis hermanos. Para eso nos hizo el Señor. Por eso es que una de las cosas que más puede, hermanos míos, destruir el alma de un hombre, de una persona,
es aislarlo. Pareciera nada, hermanos. Hay muchos que dicen, ojalá yo pudiera tener un tiempo solo. Sí, claro. Está bien, un par de horas, un día, par de días. Pero el que ha experimentado, hermanos míos, la comunión, el estar en familia, el estar en congregación, el que ha saboreado lo que es eso, su alma, aunque esa persona no se da cuenta, aunque esa persona lo da por sentado, cuando le es quitado, su alma no está bien. Su alma no está bien. Dice, es que no me hallo, es que no me siento igual, es que no es lo mismo. Por eso, hermanos, el mundo ha entendido eso. ¿Y qué es lo que pasa con aquellos que necesitan ser castigados muchas veces por sus crímenes? Los aíslan, porque eso corrompe el alma. Porque el no tener, somos, hermanos míos, hemos sido creados para estar en comunión. Es una necesidad básica del espíritu humano. La pregunta que debemos hacernos es, ¿con quiénes es que los cristianos desean tener comunión y compañerismo? Y la respuesta es con otros cristianos. La respuesta es con otros hermanos en la fe, con otros creyentes. Cuánto más, hermanos míos, los cristianos deben mantenerse en comunión para crecer en la verdad juntos. Cuánto más, hermanos míos, no debemos considerar el poder congregar como uno de los tesoros más grandes que Dios nos ha dado como creyentes. Debemos estar juntos, hermanos, para alentarnos los unos a los otros, para cuidarnos los unos a los otros, para aprender juntos. El Señor nos ha mandado que seamos un cuerpo, su cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12, estoy seguro que muchos aquí han escuchado este pasaje antes, es muy popular, muy famoso. 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 en adelante, dice, además, el cuerpo no es un solo miembro. Pablo en su primera carta a los Corintios va a dar un ejemplo o una analogía de lo que es el cristiano, de lo que es la comunión de los santos, de lo que es el compañerismo. Y dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermanos, qué tremendo, ni siquiera quiero empezar a explicar algunas cosas ahí que ganas no me faltan, pero el punto es este. Hermanos, estamos hechos para ser partes del mismo cuerpo. Juan entiende esto y dice, yo espero, yo anhelo, yo quiero ir a vosotros y hablar con ustedes cara a cara. Podríamos haber, hermano, pensado esta mañana, me voy a quedar aquí en casa y ya después me pondré al día, me pondré al tanto con la predicación. Pero hermanos, la verdad es que lo que ha mandado el Señor es que congreguemos, que estemos de manera presencial, que estemos cara a cara los unos con los otros, que seamos participantes de la congregación de los santos en la cual el Señor mora con su pueblo, que cantemos al Señor juntos, que le adoremos congregacionalmente, que preparemos nuestro corazón y nuestra mente para recibir la verdad que será predicada y que nos alimenta el alma. Y la pregunta que tengo también en este punto para todos ustedes es, ¿valoras el estar en comunión con los hermanos?
¿Lo ves como algo precioso, como algo valioso? Y hermano, no me tienes que responder a mí, respóndete primeramente a ti y responde delante de Dios. ¿Es algo que tú valoras? ¿Es algo que tiene valor para ti el estar en congregación? ¿O eres de los que cuando hay chance llego? Cuando tengo tiempo. Hermanos, a veces usamos al mismo Dios para cubrir nuestros pretextos. Y usted ha escuchado algunas veces que alguien diga, cuando le dices, nos vemos el domingo, si Dios quiere, dice. ¿Y por qué Dios no querría que tú vengas a congregar cuando Él explícitamente ha dicho, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? Y todavía pones en duda, si Dios quiere. No, Dios ya dijo que Él quiere. No solo ha dicho que Él quiere, ha ordenado que estés aquí. Es su orden. Y nos dicen, si Dios quiere. Y el cristiano, hermanos, yo sé que si no fuera algo serio pareciera chiste. Pero es que el cristiano dice, si Dios ya quiere, ¿qué me estás diciendo, no? Pero uno entiende y uno es paciente, dice, voy a estar orando por ti, porque Dios ya quiso. Hermano mío, ¿te das cuenta que es imposible crecer como un miembro del cuerpo de Cristo si estás desconectado del cuerpo de Cristo? Nosotros, por poner un ejemplo, tenemos pelo, algunos más que otros, ¿ok? No entremos en esos detalles. Pero ¿por qué crece el cabello? Pues porque está conectado a la cabeza. Pero si usted se corta un pedazo de pelo y lo deja ahí tirado, ese pelo ya no crece, ahí se queda. Si usted se corta un dedo y lo tira por un lado, ¿qué va a pasar con ese dedo? No va a andar el dedo ahí moviéndose como si fuera una película de terror o algo. Está muerto el dedo. Hermanos, pensemos en cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Usted no puede desconectarse. Si usted es cristiano, si usted ha nacido del Espíritu Santo, si usted ha creído el Evangelio verdaderamente, si usted en su corazón tiene todo el deseo, todo el amor de honrar al Señor, usted ha hecho una profesión pública de fe, usted ha dado el paso del bautismo para que todos sepan, Cristo es mi Salvador y yo no juego con las cosas de Dios. Si usted ha hecho eso, debe entender que tiene que estar conectado al cuerpo para que crezca. Algunos aquí están cerca de la salvación. Pero tú puedes estar 1 milímetro cerca de la salvación y eso no te salva. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser el día que vas a dar ese paso firme en el Señor de fe y decir, Señor, aquí está mi vida, tómame, renuncio a todo lo que yo soy, quiero seguirte, ¿qué es lo que debo hacer? ¿No es acaso lo que en Hechos capítulo 4 le preguntaron a Pedro, esos judíos, mientras Pedro predicaba? ¿Qué cosa haremos? Y dijo Pedro, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo para recibir el don de la vida eterna. Y muchos aquí se creen cristianos y no han hecho ni eso. Y este es un llamado a despertar, a que no pienses que estás en el cuerpo cuando no lo estás. Y si estás, necesitas estar conectado para crecer. Y Juan lo que está haciendo, hermanos, es expresando ese anhelo de comunión con el cuerpo de Cristo porque es cristiano. No es que necesita tener comunión para ser cristiano, sino que porque ya es cristiano, en su corazón hay un anhelo de estar conectado al cuerpo de Cristo. Y es un llamado de nuevo para todos nosotros, para los que ya estamos en Cristo y hemos avanzado en el Señor, debemos seguir conectados en el Señor para seguir creciendo. Aquellos que están cerca del Señor, pero no han dado ese paso, y aquellos que están lejos del Señor, que quiera el Señor, en su misericordia y en su gracia, que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, convicción de esa necesidad profunda que hay del Salvador Jesucristo. De otro modo, tú no lo sabes, nadie lo sabe. Uno, ¿cuándo viene el Señor? ¿Y qué vas a hacer? La Escritura lo dice claramente, son los que correrán de Él avergonzados. O, opción 2, tú no sabes cuándo el Señor viene a pedirte tu alma. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir?
Es que no tuve tiempo, es que nadie me dijo, es que yo quería, es que nunca tuve chance, es que yo no sabía si tú querías, Señor. Porque yo siempre decía, si Dios quiere. No, hermanos, hay que tomar ese paso decisivo para estar en paz con el Señor y vivir para el Señor, de tal manera que sea que nosotros vayamos o Él vuelva, vamos a estar en paz con Él y vamos a ser recibidos en gloria. Punto número 3 en esta mañana, el anhelo del gozo. Hemos visto ese anhelo de Juan por seguir enseñando. Hemos visto ese anhelo porque esa enseñanza va mucho más allá simplemente del papel y la tinta. Quiere comunión con los hermanos y estar con ellos. Y punto número 3, el anhelo del gozo. Continúa el versículo 2 y dice, para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces note cómo va el versículo. Tengo muchas cosas que escribiros, anhelo de enseñar, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, anhelo de comunión, para que nuestro gozo sea cumplido, anhelo por el gozo. Note cómo esta parte del versículo contiene el para qué. Hermanos, ya debemos saber qué significa esto. Preposición de propósito. Hay un objetivo que se busca. Hay algo que se quiere, hay una intención de lograr algo. ¿Qué es ese algo que se busca? ¿Por qué de todo esto? ¿Cuál es el propósito? El propósito es vivir en el gozo de conocer al Señor. No te dice, nuestro gozo, dice Juan. No solo hay gozo entre los hermanos que van a recibir a Juan cuando él vaya y los vea cara a cara, sino que hay un gozo en Juan por estar entre los hermanos cara a cara. Dice, este es nuestro gozo. Este compañerismo, esta comunión, este estar juntos es nuestro deleite, nuestra delicia, nuestra satisfacción. Esto es lo que anhelamos. Hermano, y el que no tiene anhelo por estar en comunión, el que no tiene gozo, el que no se siente esa satisfacción de estar entre el pueblo de Dios aquí, créame, no le van a hacer el día que muera y a ver de dónde va a acabar usted. Eso se empieza a experimentar aquí y seguirá ocurriendo por la eternidad. El propósito, hermanos míos, de lo que Juan quiere enseñar, el propósito de la doctrina que él quiere que los hermanos aprendan, no es simplemente saber más cosas acerca de Dios, no es simplemente saber más cosas acerca de la Biblia. Muchas personas consideran así la vida cristiana. Oh, es que eres muy religioso. Y te ven leyendo tu Biblia y dicen, debes de saber mucho acerca de la Biblia. O al menos espera que sepas cosas acerca de la Biblia. Pero hermanos, el propósito no es simplemente adquirir más información sobre la palabra de Dios. El propósito va más allá del conocimiento en la cabeza, pues debe renovar el entendimiento de todas las cosas. Lo que se conoce como cosmovisión cristiana. Hermanos, si pudiéramos ver nuestra vida a través de los lentes de la santidad de Dios, nos daríamos cuenta claramente que somos una obra en progreso. Y que en nuestra vida hay ciertas cosas en las que aún nuestra mente opera y funciona de acuerdo al mundo. Pero que poco a poco, mientras avanzamos en el crecimiento y conocimiento de la verdad, hay otras cosas que empiezan a tomar la forma correcta en que debemos mirar las cosas, en que debemos entender el mundo, y eso es lo que se llama cosmovisión. Mientras más años pasamos en la palabra de Dios, congregando, siendo alimentados por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, vamos creciendo en esa cosmovisión bíblica. Recuerde, cosmovisión es simple y sencillamente, hermanos, una palabra que significa entendimiento del mundo que nos rodea. Eso es cosmovisión. Y todos tienen una cosmovisión. No hay alguien que no tenga una cosmovisión. Todos entienden el mundo de una manera. Y lo que el Señor nos pide en su palabra es que crezcamos en la cosmovisión bíblica, que es la cosmovisión verdadera.
Lo que se enseña en el mundo, hermanos, es otra cosmovisión. Es una cosmovisión falsa, completamente falible, que no lleva a ningún lado. La cosmovisión, hermanos míos, que enseña el mundo, aquella que cualquier persona que esté viva recibe a través de medios de comunicación, educación pagana, cosas que hay alrededor nuestro, toda la influencia que hay en el mundo, la cultura popular, la sociedad moderna, va creando en el individuo una manera de percibir el mundo de tal forma que perpetúa ese mundo siendo esclavo de él. En otras palabras, hermanos, lo único que hace una persona que es mundana es ser esclavo de ese sistema que lo tiene trabajando, perdonen la expresión, hermanos, como una mula para perpetuar ese mismo sistema. Y cuando ya no sirves, te tiran y ya. No pasa nada más. Como un foco que cuando se quema, lo quitas, lo tiras y pones otro. Total, hay muchos. Pero no la cosmovisión bíblica. En la cosmovisión bíblica, hermanos míos, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz y derramó su sangre y pagó por nosotros, hermanos míos, nos ha dado valor delante de Él. Y no es lo mismo que un hermano ya no esté, que un hermano esté. Hay una gran diferencia. No es lo mismo que un hermano sufra y el resto del cuerpo no se duela, sino que sufre y se duele con ese miembro. Porque enfrentémoslo, hermanos míos. Todos aquí tenemos un trabajo, obviamente, y tenemos un trabajo pues secular en la mayoría de los casos. ¿Y sabes qué va a pasar en tu trabajo el día que tú ya no estés? ¿Sabes qué va a pasar? Nada, absolutamente nada. Te van a llorar un ratito y van a poner un letrero, se busca, y el puesto que tú tengas, y van a encontrar a otro que haga lo mismo que tú, hasta mejor. Y dicen, bueno, después de todo, qué bueno que encontramos a este. No va a pasar absolutamente nada. Pero hermanos míos, en Cristo Jesús las cosas son muy diferentes. En la cosmovisión cristiana las cosas son muy diferentes. Por eso debemos entender que hay decisiones que tomar. ¿Por qué gastar tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo, tu vida en una cosmovisión en donde tú no tienes ningún valor, absolutamente ninguno? Eres completamente desechable, reutilizable, y cuando se acabe, se acabó, te tiran a la basura. Pero no en el Señor. En el Señor, hermanos míos, mientras este cuerpo que tenemos hoy aquí en la carne se va desgastando, el espíritu se va fortaleciendo y es de gran valía para el espíritu, para el Señor. Es de gran valía. Esa es la cosmovisión que quiere Juan que desarrollen los hermanos. Esa renovación del entendimiento dará como resultado la transformación de la manera de vivir. Una manera de vivir en la cual recibimos, ¿qué cosa nos está diciendo esta carta? El gozo del Señor. El gozo del Señor. En medio de este mundo caído, hermanos, y en medio de toda adversidad, todo problema y todo conflicto, Cristo es tan real que poseemos un gozo sobrenatural, un gozo dado por Dios que no depende de las circunstancias, sino que depende de la relación que tengamos con Él. El gozo que experimentamos en nuestra vida día a día va a depender, hermanos míos, de la profundidad, de la estrechez de relación que tengamos con nuestro Salvador. Ese gozo depende del crecimiento que tengamos en el conocimiento de la verdad. El crecer en el conocimiento de la verdad y el adquirir comprensión bíblica no es el destino final, hermanos. Esa es la autopista, esa es la avenida, ese es el camino por el cual es necesario transitar para llegar a nuestro destino. No se puede llegar al destino sin pasar por el conocimiento bíblico. Hay que pasar por ahí. Pero ese no es el destino. ¿Cuál es el destino entonces, hermanos míos? Conocer a Dios y gozarnos en Él para siempre. Nos decía el hermano Byron mientras abría el servicio, que ¿cuál es el fin del hombre? Gozarse en Dios para siempre. ¿Cómo? Levantando gloria a su nombre. La gloria de Dios, hermanos míos, es nuestro gozo.
¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el fin? Conocer a Cristo. Y al conocer a Cristo, ¿qué obtenemos? Gozo en Él. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Recuerde que Filipenses es la carta del gozo. Ese sobrenombre lleva la carta de los Filipenses. Y dice el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es Pablo, hermanos míos, que en medio de las circunstancias más terribles, en una cárcel romana, a punto de ser ejecutado, dice, yo estoy en gozo, hermanos, yo estoy en gozo, porque lo he perdido todo, pero tengo a Cristo. Ahí mismo en Filipenses, pero ahora el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gócense en el Señor, dice Pablo. Y recuerde, una de las cosas que debiera, hermanos míos, sorprendernos más acerca de la carta a los Filipenses es que esta carta está siendo enviada por Pablo a una iglesia que está preocupada por él. La iglesia está libre. Pablo es el que está en la cárcel. ¿Y quién está animando a quién? Pablo está animando a los hermanos que están libres. Dice, hermanos, no estén entristecidos por mi situación. El evangelio sigue avanzando. El evangelio ha llegado hasta el punto que en la casa de César la gente se está convirtiendo. Yo me gozo en esto. Porque Pablo tiene bien claro cuál es el propósito de la vida, la gloria del Señor Jesucristo. Y en eso es que Él se goza. La enseñanza bíblica, hermanos, que aprendemos, cuando es bien empleada, subrayo eso, la enseñanza bíblica, cuando es bien empleada, no inunda nuestro cerebro para hacerlo más grande, sino que llena nuestro corazón y lo hace más gozoso. Nos gozamos en el conocimiento del Salvador. Y es que, hermanos, si solo miráramos el gozo en nuestra vida diaria, debemos reconocer con tristeza que algunos parecemos más incrédulos que creyentes. Esa es la realidad. Y es que debemos aprender a descansar en el Señor para gozarnos en el Señor. Recuerde que el gozo es parte de esa evidencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gozo. Hay gozo en el cristiano. Es necesario, hermanos, un elemento genuino y auténtico de gozo en el Señor en nuestras vidas como creyentes. Es una evidencia. Es una evidencia. Y sabemos, hermanos, que como seres humanos que somos y pecadores que somos, con las emociones que experimentamos, habrán diferentes circunstancias que van a tener un efecto en esos sentimientos que nosotros tenemos. De tal forma que no es posible tener un gozo perfecto en cada instante de nuestra vida, en cada segundo de nuestro vivir. Pero en un sentido general, debe ser claro que el cristiano vive en gozo. Las circunstancias de la vida, hermanos, no siempre van a ser las mejores. Los problemas, las aflicciones. Recuerde la promesa de Cristo. ¿Quién se aferra a las promesas de Cristo? Todos dicen amén. Bueno, esta es una promesa que el Señor dio. En este mundo tendrán aflicción. Amén. Ahí todos... Pero amén, es lo que dijo el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la aflicción es una característica de este mundo caído. Y mientras estemos en él, experimentaremos esas cosas. Pero en medio de esas cosas, el Señor dice, pero tienes que aprender a confiar en mí. ¿Quién crees que es tu Salvador? ¿Quién crees que es Dios? ¿Quién crees que es Jesucristo? ¿Alguien al que se le salió de control el mundo? ¿O se le salió de control tu vida? ¿O no sabía que eso te iba a pasar? Cada cosa la tiene bajo su control y tiene un propósito para eso.
Y para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No algunas, no muchas, no pocas, todas. Absolutamente todas. Recordemos, hermanos míos, en esos momentos difíciles en los que la vida prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza en Dios. Recordemos la historia de José, hermanos, una de las historias que todos deberíamos tener al frente de nuestra memoria siempre. ¿Qué hicieron los hermanos de José? La misma escritura lo dice. José lo vio, hermanos míos, y cuando los vio, ¿qué les dijo? Dijo, hey, no tengan miedo. Hey, tranquilos. ¿Por qué? Porque los hermanos de José dijeron, ándale, es José. ¿Y qué le hicimos? Dijo él, no. Lo que ustedes buscaron para mi mal, Dios lo encaminó para bien. Y noten el corazón de José. No tiene rencor contra sus hermanos. Es un corazón perdonador y lleno de gozo. ¿Por qué? Porque él se da cuenta del propósito de todo esto, que vino siempre de Dios para salvar a mucho pueblo. Y cuando él ve la obra del Señor llevada a cabo en su corazón, hay gozo. Hay un gozo, hermanos. El final del versículo 12 dice, hermanos míos, que ese gozo se ha cumplido. Regresando a 2 de Juan, que se ha cumplido. Esa palabra que se ha cumplido puede ser traducida también como que sea completo o que sea completado. Esa palabra comunica la idea de que algo debe ser llenado. Es como pensar en un vaso que puede ser llenado con agua hasta que ya no pueda contener más líquido y comience a derramarse. Significa, hermanos, que poseemos una medida de gozo que debe ir creciendo e incrementando conforme avancemos en comunión en el conocimiento de la persona de Cristo. Hermanos, en la vida cristiana, todo cristiano ha experimentado gozo en el Señor. Nuestro problema es que somos inconsistentes a causa de nuestro pecado. Y cuando sentimos gozo en el Señor, nos animamos. Y cuando no sentimos gozo en el Señor, queremos tirar la toalla. Y lo que está diciendo Juan aquí es, por eso necesita usted la enseñanza bíblica. Necesita profundizar en la verdad de la Escritura, para que ese gozo no sea inconsistente, sino que vaya creciendo y vaya siendo llenado hasta ser completado. Y de hecho, la idea, como dije, de esa palabra es que ese vaso rebose, como un vaso que se llena con agua y ya no le cabe más y empieza a desbordarse. ¿Y cómo se va a lograr esto? Nos dice Juan. Por la enseñanza y el conocimiento de la persona y obra de Jesucristo. Más conocimiento de Cristo, más conocimiento de quién es Cristo, más amor por Cristo, más gozo debe haber en nuestra vida, aún en los momentos difíciles. Es una relación, hermanos míos, de causa y efecto. La causa es un incremento en el conocimiento de la verdad. El efecto es crecimiento en el gozo que experimentamos. La manera de vivir en gozo, hermanos míos, de acuerdo con esto, es sumergirnos más profundamente en la verdad de la palabra de Dios y dejar cada día más y más estar sumergido en el mundo. Salmo 119, versículos 14 y 16 nos dice, el salmista, no sabemos quién es, el Salmo 119, no sabemos quién lo escribió. Algunos estudiosos piensan que probablemente fue Ezra. Dice el versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Noten la conexión que hay entre estar conectado profundamente al entendimiento de la palabra de Dios y el regocijo que el salmista experimenta. Ahí mismo en el Salmo 119, pero ahora versículo 47. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. De nuevo el salmista expresando ese gozo, esa alegría, ese regocijo que hay en los mandamientos del Señor. Mismo Salmo 119, pero ahora versículo 92.
Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Wow, hermanos. Versículo para poner en el refrigerador, honestamente. Note usted, si tu ley, si tu palabra, si la escritura, si la Biblia no hubiese sido mi delicia, mi gozo, mi deleite. Mira qué punto lo pone el salmista. Dice, ya mi aflicción, es un hombre que está en aflicción, está experimentando la aflicción del mundo. Dice, ya me hubiera matado. Yo hubiera muerto de aflicción si no fuera porque tengo tu bendita palabra. Hermanos, esto no es metáfora. Esto no es una analogía. No lo está diciendo el salmista porque está sentado en un Starbucks tomándose un latte con sus audífonos, inspirado viendo las estrellas. El salmista está pasando por tremenda aflicción. Y en medio de esa aflicción y dolor, dice, pero tengo tu bendita palabra. Si no, ya me hubiera muerto, Señor. Salmo 119, ahora versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Son el gozo de mi corazón, dice el salmista, tus palabras, tu ley. Es en la palabra inspirada de Dios, hermanos, en la Escritura, en la revelación especial, en la Biblia, que recibimos gozo de parte del Señor. Hermanos, ¿y qué es el gozo? Hemos hablado ya y hemos mencionado esta palabra, el gozo. Pero ¿qué es el gozo? Recuerde que cuando estuvimos predicando la carta de Filipenses, hablamos a profundidad de qué era el gozo. Y dijimos, no voy a explicarlo todo de nuevo, pero para recordarle que hay una diferencia entre lo que es gozo bíblico, la verdad de la Escritura, y la felicidad. La felicidad es la que el mundo busca y es un estado de satisfacción momentáneo que depende de las circunstancias. Usted es feliz cuando le pasan cosas que a usted le gusta que le pasen. Así de sencillo. Usted es feliz. Y me da tristeza tener que ser yo quien le reviente la burbuja. Pero en el momento en que usted empieza a experimentar la felicidad que el mundo ofrece, es una bomba de tiempo para que se acabe. Eso no va a durar mucho. Cuestión de tiempo para que reviente la burbuja y se acabó la felicidad. Y otra vez a buscar la felicidad. ¿No es eso lo que el mundo le pide que haga? Debes buscar tu felicidad. Sigue a tu corazón. Receta perfecta para el desastre. Porque eso nunca va a llegar. La felicidad que el mundo ofrece, hermanos míos, esa palabra felicidad es un problema para el cristiano. Porque es engañoso. Es el sustituto barato del gozo. Eso es la felicidad que este mundo ofrece. Y muchos van detrás de la felicidad, hermanos. Muchos. Como he dicho en otras ocasiones, como ese burro que persigue la zanahoria. Nunca va a llegar. Despierta, abre los ojos, ven a la verdad de la Biblia. Eso no es verdad. Y así vas a vivir hasta el día que mueras y, oh sorpresa, la condenación eterna si no estás en Cristo. Y dices, pero yo buscaba mi felicidad. El problema, hermanos míos, como dije, es que eso es engañoso y momentáneo y depende de las circunstancias que te rodean. Pero el gozo, hermanos míos, es algo completamente diferente. En aquella ocasión que predicábamos la carta a los filipenses, les di la definición que da el pastor John MacArthur. Déjenme compartir con ustedes ahora la definición que da uno de los pastores cuyo ministerio se basa en enseñar una cosa: el gozo en el Señor. Y ese es el pastor John Piper. John Piper define el gozo así: es un sentimiento que es nacido en el alma, producido por el Espíritu Santo, mirando la hermosura y gloria de Cristo al perseverar en la palabra de Dios. Y él descompone su propia definición en 5 elementos. El primero, ¿qué es un sentimiento? No es una idea, no es un concepto, es algo que uno siente. Hermanos, el gozo del Señor se siente. Hay un sentimiento, hay algo que es real, que estamos sintiendo objetivamente. Siento el gozo del Señor. Pero ese sentimiento, a diferencia de los demás sentimientos que podamos experimentar, es nacido en el alma. Es el segundo componente. Es nacido en el alma. ¿Qué quiere decir? Que no es parte de lo que sentimos en el cuerpo, no es algo físico, sino que es en la parte inmaterial de mi persona.
Cuando yo necesito cosas que de alguna manera tienen que producir algo en mi cuerpo para sentirme gozoso, entonces eso no es gozo. Eso es una felicidad pasajera. Esto no, esto es producido, hermanos míos, es nacido, en el alma. Tercer componente, es producido por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que esto no es algo producido por un ser humano. Tu esposo no lo puede producir en ti, mujer. Esposo, tu mujer no puede producirlo en ti. Tus hijos no lo van a producir en ti. El pastor no lo puede producir en ti. Tú no lo puedes producir en ti mismo. Esto es producto del Espíritu Santo, como hemos leído ya en Gálatas capítulo 5. El Espíritu Santo es el que produce esto. Cuarto componente, mirando la hermosura y gloria de Cristo. Es decir, hermanos, que no sucede de manera automática o mágica, sino que nuestra mente está involucrada, lo que abre los ojos de nuestro corazón para mirar la hermosura de Jesucristo cuando veo todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hace y todo lo que Él es, y entonces mi corazón se llena de gozo hacia Él. Hermanos, no puede experimentar un hombre fuera de Cristo, una persona fuera de Cristo, el gozo del Señor. Porque cuando mira a Cristo, no ve nada hermoso en Él. Pero el cristiano, hermanos míos, él puede experimentarlo. Porque él puede ver a Cristo por quien Él es. Y cada día conocemos más acerca de la obra y persona de Cristo, más encontramos gozo en Él. Y último componente, número 5, al perseverar en la palabra de Dios. Es decir, vemos a Cristo en su palabra. Es ahí donde vemos la belleza de nuestro Salvador. Es en la Biblia en que conocemos a Jesús. Por eso el Espíritu Santo inspiró la palabra para que pudiéramos leerla y conocer a Jesucristo. El Espíritu nos da ojos para ver las infinitas perfecciones de Jesús que despiertan gozo en nuestros corazones. Solo aquel que conoce a Cristo puede experimentar gozo en Cristo. De otra manera, lo único que te queda es ser feliz por breves momentos en tu vida, y cuando te vaya mal, tú vas a querer renunciar a lo que sea que tú estés haciendo. Si te va mal en el matrimonio, renunciar a tu matrimonio. Si te va mal en el trabajo, renunciar a tu trabajo. Si te va mal con los hijos, quieres ir a comprar leche y no regresar nunca. En fin, hermanos, todo aquello en lo que en la vida experimentas altibajos, el mundo te dice esto: ya renuncia, no eres feliz, busca tu felicidad, tú no te mereces esto, mira nada más. No el Señor. El Señor es todo lo opuesto. En Él encuentras gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Ahí es donde el cristiano encuentra el poder para seguir adelante, porque el gozo, que es, de nuevo, hermanos, lo repito, un sentimiento nacido en el alma, producido por el Espíritu Santo, mirando la hermosura y la gloria de Cristo, al perseverar en su palabra, nos infunde aliento y fuerza. El gozo, hermanos míos, no solo es posible en medio de toda circunstancia, sino que es garantizado a pesar de esas circunstancias para aquellos que pierden toda esperanza de encontrar gozo fuera de Cristo. Escuche eso de nuevo, porque es muy importante. El gozo no solo es posible en medio de toda circunstancia, sino que es garantizado a pesar de toda circunstancia. ¿Para quiénes? Para aquellos que pierden toda esperanza de encontrar su gozo en algo que no sea Cristo. Ellos tienen esa esperanza garantizada. Van a encontrar gozo en el Señor. En otras palabras, hermanos, cuando te das cuenta que no hay nada en este mundo a lo que podamos aferrarnos como nuestra esperanza, y solo vemos la bendita mano poderosa de Cristo siendo extendida por gracia al alma de un pecador, y nos hacemos de ella, ahí encontramos gozo. Pero mientras sigan habiendo en tu vida diferentes cosas en las que crees que puedes encontrar gozo, en las que crees que te puedes agarrar para salir adelante, vas a encontrar felicidad, entre comillas, que es temporal y dependiente de las circunstancias. Pero no estás aferrado ni anclado a la profunda roca eterna de la salvación, que es inconmovible.
Solo cuando estés aferrado a ella es que entonces podrás experimentar el gozo que Dios nos da. Debemos conocer a Jesús, hermanos. En Juan capítulo 4, si usted me acompaña a Juan capítulo 4, un pasaje verdaderamente profundo, en donde hay mucha enseñanza, pero solo quiero llamar su atención a una de esas cosas. Vemos que Jesús, en Juan capítulo 4, está hablando con la mujer samaritana. En el versículo 7 empiezo a leer, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hermanos, esa es una manera muy suave en que Juan puso la expresión. Judíos y samaritanos se odian entre sí. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, atención, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Se da cuenta de eso? La condición que pone Jesús, dice, si conocieras quién soy, me pedirías agua viva y yo te la daría. Ella asombrada de que un judío le pide a una mujer samaritana como yo que le dé de beber cuando nuestros pueblos se aborrecen. Y dice, eso no es lo impresionante. Lo impresionante es que el Hijo, Dios encarnado, está parado frente a ti. Tú no lo conoces. Eso es verdaderamente impresionante. Más impresionante aún es que dice Jesús, pero si me conocieras, me pedirías de beber y yo te daría. Siendo que eres una mujer pecadora como eres y yo un Dios santo como soy, eso debiera impresionarte, que si me pides te daría. Hermanos míos, ¿qué tiene que ver esto con el gozo que debemos experimentar todos los días? Que a pesar de nuestro pecado, hermanos míos, a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de que le fallamos a Dios, a pesar de que desconfiamos de Él, a pesar, hermanos míos, que nuestra fe no es firme como debiera ser, el Señor dice, pero tú me conoces, pídeme y yo te lo voy a dar. Yo te voy a dar gozo. Si tan solo me conocieras, si tan solo supieras quién es el que te pide dame de beber, tú entonces me pedirías y yo te daría. En Juan capítulo 15, hermanos, versículo 11, Jesús habla a sus discípulos y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Note cómo las mismas palabras que Jesús habló en el capítulo 15, en el versículo 11, son las que utiliza Juan para escribir esta carta, para que el gozo sea cumplido. Contexto, hermanos, capítulo 15, Jesús está a un día de ser crucificado. A la noche siguiente Jesús iba a ser crucificado. ¿Y qué está diciendo Jesús? Dice, estas cosas os he hablado. Jesús está enseñando. Un día antes de ser crucificado, el Salvador está enseñando. Y dice, estas cosas os he hablado. En otras palabras, esto que les estoy enseñando, se los estoy enseñando con un objetivo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Gozo, para que mi gozo esté en vosotros. Hermanos, note lo que esto presupone, que Jesús una noche antes de ser ejecutado, Él tenía gozo. Porque les dice, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que en las circunstancias más indescriptiblemente terribles, Jesucristo dice, hay gozo en mí? Y quiero que este gozo esté en vosotros. Hermanos míos, porque las palabras de Jesús traen gozo más allá de lo natural. Y esto mismo es lo que quiere hacer Juan. Dice, yo sé, hermanos míos, que allá en la iglesia están llegando falsos maestros, están metiéndose, unos los están recibiendo, otros quieren estar aferrados en la verdad, esos hijos de la señora elegida que están andando en la verdad, y puede ser una cosa tremendamente catastrófica para la iglesia, porque pueden haber diferencias y peleas y todo esto. Pero dice Juan,
Por eso es necesaria la enseñanza bíblica, para que entre ustedes haya gozo. ¿En qué te gozas, hermano mío? ¿En qué traes tu alma para ser satisfecha? ¿A qué cosa la traes para encontrar satisfacción? Y amigo mío, si tú no estás en Cristo en esta mañana, dime, piensa, toma un tiempo. ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Qué es de tu vida ahora mismo? ¿En qué te gozas? ¿En qué te gozas? ¿Cuál es el propósito y objetivo de estar vivo? ¿Por qué vives? ¿Para qué? Los que hemos estado aquí varias veces ya saben un poco a esta idea que siempre se me viene a la cabeza. Es triste entender, pensar, creer que esta vida es trabajar como una mula para pagar biles y luego morirse y ya. Eso no es vida. Si esa es tu vida, arrepiéntete, déjala, abandónala y ven a Cristo a buscar un propósito real para tu vida. Un propósito que tiene peso en la eternidad. O tú eres esclavo. Estás bajo esclavitud. Y en esa esclavitud que tienes, tu Señor, que es un Señor malvado, te da algunas cositas de vez en cuando para que te calles y estés contento. No es así el Señor de la Biblia. No es así Jesucristo el Salvador. Él nos da la verdad de la palabra para que nuestra vida sea una vida que sea conducida hasta Él en gozo, hermanos, a pesar de las circunstancias. Y por último, punto número 4, versículo 13, muy brevemente es un saludo final, el anhelo de alentar, le ponemos a este punto. Dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Hermanos míos, es posible que Juan estuviera siendo atendido entre los hermanos de otra iglesia local. Recuerde que cuando se habla aquí de la elegida, es una iglesia local, ¿ok? Y lo que dice Juan es, los hijos de tu hermana la elegida, es decir, los hermanos que están en otra iglesia local les mandan saludos. Así sea. Amén. ¿Quiénes mandan saludos? Los hijos de la hermana elegida. ¿Qué entendemos y qué debemos comprender aquí? Hermanos, que los elegidos aman a otros elegidos. Que los cristianos aman a otros cristianos. Que otros hermanos genuinos, otros cristianos verdaderos, se sienten en esa necesidad de conectar de alguna manera con sus hermanos de otra congregación bíblica. Ellos han oído de la situación que está ocurriendo en esa iglesia local, y siendo que Juan les está escribiendo, estoy seguro que el hermano Juan, el apóstol Juan, el pastor Juan, está entre los hermanos diciendo, hermanos, ¿qué creen? Vamos a orar por la iglesia tal, porque está sucediendo esto, hay falsos maestros. Estoy seguro, hermanos, que la otra iglesia local está al tanto, están orando por los hermanos. Juan está escribiendo esta carta, y claro que los hermanos de esa iglesia dicen, mándale saludos a nuestros hermanos. ¿Qué comunica ese saludo? Ese saludo, hermanos míos, es un abrazo. Ese saludo es ánimo. Ese saludo es aliento, es apoyo. Ese saludo son oraciones, es consuelo. Es una parte del corazón que dice, Juan, escríbeles a los hermanos, estamos orando por ellos. Escríbeles, salúdalos de nuestra parte. Diles que estamos al tanto de la situación. Los hermanos cristianos anhelan que otros hermanos sean alentados, sean animados a crecer en la verdad y a perseverar en la verdad. Y para concluir, hermanos, ¿qué aprendemos de toda esta carta? Como dije, el libro más pequeño del Nuevo Testamento, solo 13 versículos, pero con un gran contenido de verdad bíblica. 5 cosas breves, hermanos. Primero, que nunca habrá un periodo en la historia de la iglesia en el que los cristianos estarán libres de una falsa enseñanza. Siempre habrá engañadores que enseñen un Cristo falso, un cristianismo de mentiras, un cristianismo aguado, un cristianismo popular, un cristianismo que no es el bíblico. Por lo tanto, hermanos, debemos estar alertas. Segundo, hermanos, hasta el regreso del Señor Jesucristo, el espíritu del anticristo intentará destruir la iglesia. Y el arma más eficaz del anticristo para destruir la iglesia no es el sufrimiento, no es la persecución, no son las aflicciones que vienen fuera de la iglesia, sino hacer que los cristianos abracen el engaño y la mentira desde dentro de la iglesia a través de falsos maestros, a través de falso evangelio. Esa es la herramienta favorita, hermanos, del enemigo para destruir la iglesia. Por parte de los inconversos, hermanos,
El enemigo trabaja de esta manera. Les hace pensar que todo está bien y no necesitan a Cristo. Por parte de los creyentes es que todo está mal, que necesitan algo más que Cristo. Cuidado. Tanto unos como los otros, el enemigo los quiere engañar. Amigo inconverso, nada está bien en tu vida. Nada. Absolutamente nada. Si te mueres hoy y no estás en Cristo, te darás cuenta de que cada uno de tus días, no importa cómo haya sido, no sirve de nada, porque la Escritura enseña que para los que no están en Cristo, al momento de morir, irán a juicio y a condenación. Pero si tú estás en Cristo, amado hermano, amada hermana, si tú verdaderamente has creído el Evangelio, no importa que te diga el enemigo que todo está mal. Todo está bien. Porque estás en Cristo. Y todas las cosas que puedan ocurrir, tú estando en Cristo, hermano mío, al final es para la gloria del Señor. Aférrate al Señor, sigue adelante, recobra fuerzas y ánimos y pon tu esperanza en Él. Entonces, cuidado, hermanos, esa es la estrategia del enemigo. Tercero, la importancia de la verdad es la pieza clave. Debemos conocer muy bien lo que la Biblia enseña para no ser engañados. Debemos entender que la Biblia es un cuerpo completo de verdad que lo abarca todo, cuya centralidad y el fundamento es la persona y obra de Cristo. La vida cristiana, hermanos, no son afirmaciones de verdad desvinculadas, sino que todo conecta de tal forma que es la realidad en la que vivimos, lo que conocemos como cosmovisión cristiana. Cuarto, hermanos, enseña esta carta que todos de manera personal somos responsables de crecer en discernimiento. Es decir, tenga cuidado de la falsa enseñanza. Y hoy quizá ya no hay predicadores viajeros que vayan de ciudad en ciudad pidiendo asilo y enseñando, hermanos míos, pero sí hay mucha falsa enseñanza y mucha falsa doctrina en todo tipo de redes sociales. Tenga cuidado con lo que escucha. Y quinto, hermanos míos, que solo el evangelio bíblico salva. No hay otro evangelio. Solo el evangelio bíblico. ¿Y cuál es el evangelio bíblico? Termino con esto, hermanos. Que Cristo murió por tus pecados, de acuerdo a la Escritura. Que fue sepultado y resucitó con poder y gran gloria al tercer día, y Él volverá, y todos los que en Él confían no serán avergonzados. Y todo aquel que en Él cree no perecerá jamás, sino que tiene vida eterna. Hermanos míos, que nos aferremos al Señor, que creamos en Él hasta el final, que Él nos dé la gracia para mirarlo, para contemplarlo, que sea su Santo Espíritu quien nos fortalezca para seguir adelante. Y hermanos míos, que nuestra vida no sea una vida sin sentido, sino con un propósito eterno, al cual llegamos por el conocimiento de la verdad, en el gozo del Señor, para la gloria de nuestro Salvador. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la verdad a la que nos has traído, por pura misericordia, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, hombres y mujeres, cristianos y cristianas, Señor, que podamos abrazar tu verdad, Señor, y que sin importar las circunstancias podamos encontrar gozo en ti, Señor Padre, todo para tu gloria, Señor. Te pido, Padre mío, que esta verdad que hemos escuchado hoy y esta carta que hemos concluido en esta mañana, Señor, no sea simplemente otra carta más por la que hemos pasado, sino, hermanos míos, que podamos ir en el Señor, Padre. Te pedimos a crecer en esa verdad, Señor, y vivirla de acuerdo a lo que tú mandas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.